golpeado por un rayo. Capítulo 27. Finale parte I. De las cenizas el sol naciente era apenas visible detrás del humo que se elevaba entre los escombros de los edificios que aún ardían levemente. Cada aliento que tomaba Perky estaba lleno de sabor y olor a fuego y ruinas. Dondequiera que mirara había evidencia de lo que había sucedido. El campamento mestizo, su hogar lejos del hogar, ya no existía. Casi nada en el campamento todavía estaba en pie. La casa grande, que había sido uno de los hitos más destacados, era poco más que la cáscara de un edificio quemado, con algunas de sus vigas de madera todavía en pie en medio de su estado derrumbado. Todos los campos de fresas que los hijos de Demeter habían cultivado minuciosamente durante las sucesivas generaciones de campistas eran poco más que campos pisoteados, las plantas trituradas y arrancadas de raíz. La mayoría de las cabañas sufrieron daños de alguna manera, y las que no lo estaban se llenaron hasta el exceso de capacidad por la afluencia de personas que necesitaban un techo sobre sus cabezas en tiempos tan tumultuosos y peligrosos. Esto es malo, pronunció Thalía, su voz baja y firme ante tal destrucción desenfrenada. Perky apretó los puños mientras reprimía su ira y frustración. Había poco que pudiera hacer aquí. Cronos y sus compañeros titanes habían planeado su ataque demasiado bien. Tanto el Olimpo como el campamento mestizo estaban en ruinas, y este último sufrió mucho más daño debido a la magnitud de la batalla que había tenido lugar. La mayor parte de las fuerzas de los titanes habían asaltado el campamento de los semidioses, abrumando a los defensores y requiriendo la llegada de los olímpicos para igualar las probabilidades. Aún así, el daño colateral fue demasiado alto. Y Perky no había podido hacer nada para detenerlo. No había sido capaz de defender el Olimpo por completo, y no hizo nada por el campamento mestizo, ya que fue destrozado por fuerzas y poderes mucho mayores que su hueste de luchadores semidioses. Habían corrido al campamento lo más rápido que pudieron después de dejar el Olimpo en manos de Hestia, pero aún era demasiado tarde. La batalla había terminado y todo lo que quedaba era el daño que se había infligido a las personas que una vez habían llamado al lugar su hogar. La única satisfacción que tenía Perky era que Cronos había sido detenido de una vez por todas, pero mientras se encontraba en medio de lo que una vez fue un próspero bastión para los semidioses, incluso eso fue de poca satisfacción para él. Al escuchar sus zapatos crujir sobre la grava y los escombros que cubrían los caminos, Perky se dirigió a su cabaña, la cabaña de Poseidón. La puerta apenas colgaba, con una de sus dos bisagras sueltas del marco de la puerta, y había el tronco de un árbol derrumbado, posiblemente arrojado, a juzgar por el hecho de que no había árboles de ese tamaño tan cerca de la cabaña. Incrustado en la piedra del exterior de la cabaña, rompiendo el techo y parte de una pared. Rozando una mano contra la puerta de madera marcada por el daño, Perky caminó lentamente hacia el lugar que había hecho suyo durante los últimos veranos, tomando en cuenta su estado actual. El interior de la cabaña estaba destrozado y arruinado. Su cama estaba partida por la mitad, los cajones, muchos de los cuales estaban vacíos, en pedazos, y sus estantes, algunos de los cuales contenían recuerdos del pasado, yacían en el suelo, con su contenido esparcido. La fuente que Poseidón había añadido como regalo se partió por la mitad y el agua se filtró al suelo de la cabaña en un charco. Del mismo modo, las decoraciones minuciosamente hechas a mano de Tyson fueron arrancadas de donde las había dejado, muchas abolladas y golpeadas mientras yacían en el suelo. Se arrodilló mientras examinaba algunas cosas en el suelo, recogiendo distraídamente algunas de las piezas de sus pertenencias antes de tirarlas de nuevo. Perky escuchó un paso al romperse madera detrás de él cuando Thalía entró para ver el daño con él. Examinaron los daños en silencio. Perky se puso de pie. Pudo haber sido peor. Se volvió para mirar por las ventanas rotas de la cabaña que daba al lago. Hay cabañas que han desaparecido por completo. Al menos tengo algo que reparar aquí. Se quedó en silencio, mirando hacia el lago en calma, sus pequeñas ondas y movimientos en desacuerdo con la inmensa destrucción en tierra. ¿Estás bien?, Thalía preguntó, preocupada por la expresión conflictiva de Perky. Sí, solo quiero saltar al lago. Creo que estar en el agua me haría mucho bien en este momento. Thalía asintió con la cabeza mientras Perky se acercaba a la puerta cerca de la parte trasera de la cabaña que conducía a una veranda en el lago. Se detuvo al abrir la puerta y se dio la vuelta para mirar a Thalía. ¿Quieres venir conmigo?, Perky preguntó de repente. ¿Eh? ¿En el lago? Perky asintió. No estoy seguro, Thalía se calló. Si necesitas algo de tiempo a solas, él lo rechazó, regresó y tomó una de las manos de Thalía entre las suyas mientras la miraba a los ojos. Le agradecería su compañía.
Thalía asintió lentamente y se dejó llevar por Perky. Los dos estaban parados en el pequeño balcón cubierto de la cabaña, a pocos centímetros del agua del lago. ¿Estás listo? Perky cuestionó. Thalía asintió. Está bien entonces, agárrate fuerte. Thalía deslizó ambos brazos alrededor de la cintura de Perky, y el hijo de Poseidón se inclinó hasta que ambos cayeron al agua de lado. Thalía instintivamente gritó, pero de inmediato se dio cuenta de que no se parecía a ninguna otra ocasión en la que se había metido en el agua. Por un lado, no podía soplar burbujas de aire porque todavía respiraba. Miró a su alrededor para ver una leve burbuja de aire alrededor de ella y las cabezas de Perky, una que se extendía hasta la mitad del torso. Debajo de eso, Thalía aún podía sentir que su ropa y su piel se empapaban, pero lo ignoró cuando los dos se hundieron en el fondo relativamente poco profundo del lago. Cuando se dio cuenta de que habían dejado de moverse, echó los brazos hacia atrás y se maravilló al ver el lago desde el fondo. Débiles rayos de luz solar brillaban a través de la superficie del agua, iluminando a los peces pequeños mientras nadaban y la variedad de vida vegetal que crecía bajo el agua. Perky suspiró, mirando a su alrededor mientras extendía la burbuja para dar cuenta de sus movimientos. Thalía vio vacilante una serie de emociones pasar por su rostro. ¿Estás bien? Thalía preguntó, insegura de lo que debería hacer. Por unos momentos, Perky no respondió mientras miraba hacia las aguas distantes con una expresión solemne. Finalmente, se volvió para mirar a Thalía. Siempre me sentí en paz en el agua, finalmente habló Perky. Como si estuviera en casa. Cálido, reconfortante y seguro. Siempre podría estar a salvo en el agua. Y, la voz de Perky se quebró, me sentí más cerca de mi papá. Ahora, ya no siento eso. Thalía hizo una mueca mientras se acercaba a Perky. Sintió una pena en su corazón por él, pero era difícil mostrar cómo se compadecía. Su relación con su propia madre no había sido buena y, aunque su padre había estado ausente la mayor parte de su vida, todavía estaba vivo. Cuidar a otra persona en medio de su dolor no era algo en lo que ella tuviera experiencia, y ver a Perky, alguien a quien amaba profundamente, en tal estado solo le hizo más difícil averiguar qué hacer. Thalía acercó lentamente a Perky a un abrazo, dejándolo apoyar la cabeza en su hombro mientras lo abrazaba. Hizo todo lo posible por consolarlo con su presencia física mientras él comenzaba a llorar, haciendo todo lo posible por calmar sus tormentosas emociones. Fallé, se lamentó Perky. Debería haber mantenido su trono más seguro. Debería haber luchado mejor. Debería haber ganado. No, dijo Thalía de repente, lo que provocó que Perky retrocediera confundido. Ganaste. No hay nada que hayas hecho mal. Pero mi papá, ya estaba gravemente herido cuando llegó al Olimpo, completó Thalía, con determinación en sus ojos mientras hacía todo lo posible por sacar a Perky de su abatimiento. Cronos logrando destruir su trono fue solo una parte de eso. Tu papá luchó duro y valientemente contra Oceanus y defendió los mares de los titanes. No hay nada más que pudieras haber hecho, y deberías estar orgulloso de tu papá. Además, continuó Thalía, susurrando mientras se inclinaba más cerca, ya eres un gran héroe. No te pongas tanto, no estás solo. Estaré contigo en cada paso del camino. Cerró el espacio entre los dos y besó a Perky. Fue un gesto solemne. El silencio impregnaba la pequeña bolsa de aire en el fondo del lago. Ninguno de los dos se atrevió a moverse, y Perky, incluso cuando aceptó la verdad de sus palabras, todavía tenía lágrimas rodando por sus mejillas en medio del beso. Thalía ignoró la salinidad húmeda de la tristeza de Perky y continuó hasta que ya no pudo. Los dos semidioses se separaron jadeando, un fino rastro de saliva conectó a los dos momentáneamente mientras cada alma buscaba después del momento. Así que no cargues con el peso del mundo solo, dijo Thalía en voz baja con una pequeña sonrisa. Perky asintió lentamente mientras la burbuja se encogía para encapsularlos perfectamente a los dos. Había algo reconfortante en el hecho de que estuvieran juntos, flotando solos en el fondo del lago. Era tranquilo y silencioso, un alivio bienvenido de las responsabilidades del mundo de arriba. Quería saborear cada momento, especialmente con ella. No había garantía de que tuvieran muchos más, si es que tenían alguno, como este. Perky y Thalía caminaron de la mano de regreso a donde estaban reunidos el resto de los campistas, después de secarse un poco y verse presentables. Hubo un par de miradas mientras se dirigían al centro del pabellón del comedor, que desde entonces había perdido su techo. Los bancos y mesas de madera habían desaparecido, reemplazados por variantes de piedra colocadas al azar alrededor del área, y mientras Perky se dirigía al pequeño podio donde estaba Chirón, un silencio cayó sobre los campistas.
Había una pizca de inquietud en el corazón de Perky mientras se paraba frente a todos los campistas y más. A algunos los conocía por su nombre y al resto por apariencia. El cansancio y el dolor se grabaron en todos y cada uno de sus rostros. Para Perky, se sentía como si hubiera pasado una vida desde que comenzó la batalla en el Olimpo. Para los campistas, los recuerdos de lo que había sucedido una noche antes durante la batalla en el campamento mestizo aún estaban frescos y vívidos. Dio un gran suspiro tembloroso mientras todos esperaban sus palabras conteniendo el aliento. Lo sé, comenzó Perky, su voz tranquila y lenta, que todos hemos perdido tanto. Hizo una pausa y algunos de los campistas más enérgicos asintieron con la cabeza. Todos habían perdido a alguien o algo. Es fácil preguntar por qué sucedió esto, por qué teníamos que pasar por este tipo de dolor. ¿Cuál es el punto de todo esto si esto es todo lo que trae? Otra pausa. Perky volvió a mirar a Thalía y Chiron. Este último levantó el pulgar para animarlo, mientras que el primero le sonrió. Creo que esa es la pregunta incorrecta. No hay un porqué para lo que sucedió. El hecho es que sucedió, y nada de lo que pudiéramos haber hecho lo habría cambiado. No importaba si estábamos aquí o no, este ataque aún habría sucedido. Este es solo un ejemplo de lo que el mal traerá a nuestro mundo. Si luchamos, sentiremos dolor y enfrentaremos la pérdida. Si no luchamos en absoluto, lo perderemos todo. Es justo que hagamos lo que podamos frente a tal maldad. Tomando una respiración profunda, Perky estabilizó su corazón que latía rápidamente. En este punto, estaba sacando todo lo que sabía. Libros, juegos, películas y, lo más importante, su corazón. Las palabras salieron naturalmente. Los muertos se han ido. Para el resto de nosotros, solo podemos llorarlos y seguir adelante. Podemos honrar sus recuerdos luchando contra la tiranía de los titanes y más por lo que ellos hubieran luchado. Impresionado por la inspiración, Perky recordó un dato interesante de información que Annabeth le había contado una vez sin pensarlo, una que parecía apropiada para el tiempo en el que estaban ahora. Como un fénix, nos levantaremos de las cenizas de esto. No podemos soportarlo. Retroceda más, ahora es el momento de atacar, seguir adelante y perseverar. Perky levantó un puño en el aire. Marcharé sobre el enemigo para mostrarles que el bien no se quedará al margen y verá arder el mundo. ¿Quién está conmigo? Durante unos momentos tranquilos y absolutamente aterradores, hubo un silencio. Luego, un campista, un hijo de Hermes que Perky solo reconoció al verlo de vez en cuando, levantó su propio puño y rugió de acuerdo. En un abrir y cerrar de ojos, toda la multitud de semidioses, espíritus y más gritaban su afirmación. El rugido de la multitud fue abrumador, y Perky, respirando con dificultad por su propia pasión agitada, pudo sentir su corazón latiendo rápidamente en su pecho ante la repentina oleada de adrenalina. Chiron avanzó en línea con Perky, su espada levantada en solidaridad con los campistas. El hecho de que un anciano respetado como Chiron se uniera a su clamor por justicia, por el triunfo del bien sobre el mal, pareció vigorizar a la multitud a mayores alturas. En el frente, Grover, con la pierna lesionada, hizo todo lo posible para saltar de emoción mientras una sonriente Bianca hacía todo lo posible para calmar al sátiro herido. Cerca de la parte de atrás de la multitud, Annabeth aplaudió a su buen amigo, por la responsabilidad y la carga que ahora estaba asumiendo al ponerse a la cabeza de la lucha de los campistas contra los titanes, no solo los campistas, sino aparentemente más bien que permaneció de lo bueno en su mitología. A la izquierda de Perky, Thalía se adelantó y tomó la mano izquierda de Perky con la derecha, su propio puño izquierdo levantado en el aire como el derecho de Perky. Se giró levemente y sonrió, igualando la que estaba en su rostro mientras ambos se volvían para mirar a la multitud que la adoraba. No pasó desapercibido que su hijo residente de Poseidón y la hija de Zeus, los únicos dos de su especie, estaban cogidos de la mano. Eran un símbolo de esperanza, de la unión de dos de una de las mayores rivalidades divinas del panteón griego. Había algo contagioso en la idea de que si podían unificarse, el resto de ellos también como una sola fuerza contra aquellos que se habían atrevido a atacarlos, arrebatando seres queridos y vidas tan cruelmente del mundo. Los campistas tampoco fueron los únicos en notarlo. Atlantis Perky caminaba solo por los majestuosos pasillos de lo que había sido el palacio de Poseidón. Apenas unos días después de dar su llamado a las armas en el campamento mestizo, había pasado emocionalmente de la pasión al dolor una vez más. No podía sentirse de otra manera durante la procesión y ceremonia fúnebre de su propio padre. El evento lo había agotado hasta la médula, y ahora caminaba solo, con falta de tiempo para pensar y reflexionar, para seguir adelante y superar su dolor.
Aún así, en tiempos tumultuosos, Perky apenas tuvo tiempo a solas para superar esos sentimientos. Había que coronar a un nuevo rey del mar y llevar a cabo una guerra. Había llegado a un acuerdo con Tritón, el hijo de Poseidón con Anfitrite, según la voluntad de Poseidón. Tritón tomaría el trono, pero Perky recibiría el tridente de su padre. Para ambas partes, fue un intercambio equitativo. Tritón no deseaba usar un arma así en la guerra, y Perky no deseaba sentarse en un trono y tomar el poder político. Perky se detuvo y miró fijamente las puertas que le impedían llegar a su destino. Eran grandes puertas, tachonadas de perlas y diamantes, hechas de conchas intrincadamente dispuestas y diseñadas. Tenía un tema definido de mar, como había sido la cámara personal de Poseidón. Perky también había recibido la cámara para usar siempre que estuviera en la Atlántida, así como todas las pertenencias personales que Poseidón había dejado en el interior, como parte del testamento que Poseidón había escrito. Era extraño que un inmortal hubiera escrito un testamento, pero en retrospectiva, Perky no pudo evitar pensar que su padre no esperaba sobrevivir a los poderosos enemigos a los que se había enfrentado. Con una mano tentativa, Perky empujó una de las puertas, dejando que se abriera sin fricción. Lo que encontró adentro fue más o menos lo que esperaba. Una enorme cama con cortinas que cubrían el acceso a una terraza con vista a la ciudad y un gran escritorio que tenía varios documentos y baratijas tiradas al azar. A un lado había una puerta entreabierta que conducía a un baño. No era una habitación ostentosa para el estándar de una realeza, y era confortablemente funcional. Era una habitación que Perky podía verse a sí mismo usando, si era necesario, en el futuro. Perky ignoró la cama y la terraza por el escritorio. El testamento le había dicho específicamente una última cosa, un último regalo, podría llamarse, que Poseidón tenía para Perky. Buscando entre los diversos elementos desorganizados en el escritorio, Perky finalmente se detuvo cuando cerró la mano alrededor de lo que estaba buscando. Sacó una videocámara de la pila y la sostuvo a la altura de los ojos mientras examinaba el dispositivo. Era, quizás sorprendentemente, como cualquier videocámara de consumo que se pueda encontrar en el mundo de los mortales, aparte del hecho de que estaba bajo el agua y aparentemente funcional. Puso un pulgar en la pantalla de video cerrada, pero, antes de abrirla, vaciló. No estaba seguro de lo que encontraría dentro y no estaba seguro de estar listo para lo que encontraría. Aún así, Perky se sentó, se armó de valor y abrió la pantalla de video con el pulgar. La pantalla de la videocámara parpadeó instantáneamente y su indicador de batería mostró una carga completa. También comenzó a reproducirse un video, y Perky sintió que su corazón se apretó cuando vio a su padre sentado en el mismo escritorio en el que Perky ahora estaba sentado. Su escritorio ahora, se dio cuenta Perky. Pero le dio poca importancia a esos pensamientos cuando Poseidón comenzó a hablar. El dios de los mares suspiró, como si no estuviera seguro de por dónde empezar. Hola, Perky, dijo finalmente Poseidón, su voz solemne y fuerte, tal como Perky la recordaba en vida. Estoy grabando esto en caso de que ya no esté contigo. Los ojos verde mar de Poseidón parecieron apagarse ante ese pensamiento. Nos esperan tiempos terribles y difíciles y, a mi modo de ver, no hay garantía de que ninguno de nosotros, ni siquiera los dioses, sobreviva. Por eso estoy aquí hoy, para decir lo que tal vez nunca tenga oportunidad en la vida de decirte. He hecho muchas cosas horribles en la vida, declaró Poseidón con cierto grado de culpabilidad evidente en su voz, que había perdido una parte de su esencia inquebrantable. Algunos crueles, algunos despóticos y otros injustos para los estándares modernos. En mi juventud, mis hermanos y mis hermanas y yo éramos todos más bajos. Más bárbaros. Incluso se podría decir que yo, como mis hermanos, era más humano más susceptible a los reflujos y flujos de la pasión y las emociones de la humanidad. Les digo esto porque hice muchas cosas de las que ahora me arrepiento en ese entonces, pero de todas las cosas que he hecho en mi larga vida, la única cosa de la que me arrepiento lo más, es dejarte a ti y a Sally. Poseidón pareció ahogarse un poco en sus emociones cada vez más densas justo cuando Perky sintió que le dolía el corazón. Hay muchas cosas a las que renunciaría por tener la oportunidad de rehacer ese momento cuando le di la espalda y los dejé a los dos solos. No puedo comenzar a describir el dolor y la angustia que siento ahora por lo que he hecho. No solo por mí, sino por lo que les he infligido tanto a usted como a su madre. Perky pausó rápidamente los vídeos mientras cerraba los ojos con fuerza. Aún así, las más leves gotas de lágrimas se filtran, convirtiéndose en una con el agua que lo rodea. En un solo instante, Perky casi pudo ver cómo habría sido la vida con un padre que lo amaba, lo apreciaba y lo cuidaba.
Ya se lo podía imaginar. Carcajadas infantiles, un abrazo cariñoso y fuerte, y un calor general que, aparte de lo que le había dado su madre, estaba privado de las demás figuras de su infancia. No, le dijo a la imagen congelada de su padre, no digas eso. La angustia en su corazón por lo que podría haber sido permaneció, pero Perky presionó play nuevamente, empujando hacia adelante. No hay lo suficiente que pueda hacer para disculparme por esto, continuó Poseidón. He sido demasiado cobarde para disculparme por completo contigo y tu madre, incluso cuando debería haberme arrodillado ante ustedes dos para expiar lo que hice. Este abandono ha sido la mayor mancha en mi vida. Conciencia y honor, sin excepción. Entonces, haré aquí lo que no podría hacer en persona. Poseidón respiró hondo y tembloroso antes de bloquear los ojos con la lente de la cámara. Perseo, lamento todo lo que fallé en hacer. He fracasado en ser tu padre, y este es un fracaso que soportaré por el resto de mi vida. Perky estuvo a punto de pausar el video de nuevo en ese momento, pero no lo hizo, en su lugar tocó la pequeña imagen digital de Poseidón. Por parte del difunto dios, también estaba quieto y en silencio a pesar de que el video aún se estaba ejecutando. Tanto padre como hijo se tomaron unos momentos de solemne, cada uno abriéndose camino a través de la miríada de emociones que habían surgido con las palabras de Poseidón. Finalmente, Poseidón dio otro profundo suspiro y continuó. Pero a pesar de que te he fallado en el pasado y tal vez incluso en el presente, quiero hacer lo mejor para el futuro. Eso es lo menos que puedo hacer como padre que ha fallado miserablemente durante tantos años. Por eso, incluido en esta cámara de video, he incluido algunos clips adicionales. Algunos son para ayudarlo a aprovechar sus poderes, consejos recopilados durante miles de años de mis hijos para descubrir qué pueden hacer, así como la intuición sobre la naturaleza de sus dones naturales son de mí mismo. Otros soy solo yo hablando, haciendo todo lo posible para impartir la poca sabiduría que puedo dar. Esta colección puede ser mi último regalo para ti, pero si ese es el caso, entonces espero que sea un regalo que te ayudará en el futuro. En este punto, Poseidón se reclinó en su silla y miró al techo por unos momentos. ¿Sabes? En algún momento, me gustaría reunirme contigo y tu madre. Solo por los viejos tiempos, los tres solos. Tu madre es verdaderamente una mujer extraordinaria, tanto que no se parece a ninguna otra, mortal o inmortal, que he conocido durante estos miles de años. Ella se merece a alguien mejor que yo, pero aún así, me gustaría reclamar solo un poco de esa maravilla y felicidad a la que no tengo derecho. Poseidón volvió a mirar a la cámara y, durante unos segundos silenciosos, el verde mar se encontró con el verde mar. Perky, ahora que pongo fin a esta entrada en particular, quiero reiterar una cosa. Quiero que escuches esta única cosa. Una pausa. A lo largo de mi vida, las maravillas que he visto, las creaciones, grandes y pequeñas, que he construido, verte como un bebé en esa cuna, tu madre sentada amorosamente a tu lado para cuidarte, esa fue mi momento de mayor orgullo. Ese fue mi momento más feliz. Nada se ha acercado. Poseidón se rió un poco, aunque fue bastante triste para reír. Es extraño que, en una vida tan larga, lo que más atesoro haya llegado tan recientemente. Como si toda mi vida se estuviera acumulando en ese momento. Te amo. Eres mi hijo y no quiero que lo olvides nunca. El pauso. Sé el héroe para los demás que yo no podría ser para ti. La pantalla de video se oscureció y Perky la cerró lentamente. Se sintió entumecido por lo que acababa de ver, y cuando volvió a colocar la videocámara en el escritorio desordenado, la presa se rompió por completo. Sintió que salían gotas de lágrimas que se desvanecían en el agua tan rápido como llegaban. Sollozó en silencio en el asiento, solo en la gran habitación. Sin embargo, con el tiempo, sus sollozos se detuvieron cuando sintió que un espíritu resuelto se formaba en su alma. Se sintió enojado porque le habían quitado a su padre, porque nunca tuvieron tiempo de unirse como familia y reconciliarse. Fue injusto. Fue injusto. Pero no obstante, todavía había sucedido. Su determinación giró su dirección hacia los que lo habían causado todo. Cronos y los titanes. Pero incluso eso no era del todo correcto. Cronos ya había sido vencido. No, el verdadero enemigo era el caos. Los ojos verde mar de Perky ardían con fuego, no del todo de rabia, sino en parte con un propósito y una determinación inflexible. Sí, Chaos era la verdaderamente maestra de todo lo que había sucedido, todo el dolor que se había causado a quienes amaba y amaba. Esto iba más allá de luchar solo porque era un héroe. Necesitaba luchar para poner fin al sufrimiento que había sufrido tantos. Necesitaba luchar para proteger a aquellos que no tenían la fuerza para protegerse a sí mismo.
En última instancia, él era alguien con el poder de marcar la diferencia, y necesitaba hacerlo, no, quería usar ese poder para siempre. Quizás eso es lo que significaba ser un héroe. Perky sabía lo que tenía que hacer. Prestar atención a sus propias palabras. Como un fénix, iba a resurgir de las cenizas de todo el dolor y sufrimiento que le habían infligido. Renovado con el fuego de una justicia justa, resolvió llevar la lucha al enemigo, al caos mismo.